Creo que hemos confundido el poner límites con ser groseros y asociamos el que alguien ponga un límite y entonces decimos que grosero fue o es irrespetuoso y nos empezamos a enojar porque la otra persona empieza a poner límites. Y el que se enoja es el que recibió un beneficio de que la otra persona no pusiera ese límite. Ahora, ¿qué es un límite? Así como su nombre lo dice, pues es un espacio que se deja entre una cosa y otra. Es hasta dónde sí, hasta dónde no. Eso es un límite. El límite, para yo generar, decir, expresar un límite, necesito conocerme. Yo me he dado cuenta que las personas que se conocen a sí mismas, que saben lo que les gusta, que saben lo que no les gusta, son capaces de expresar con claridad lo que les gusta y lo que no, y hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, si tú te conoces, es más fácil que puedas expresar claramente y sencillamente a otros, pues ese conocimiento tuyo, ¿no? Entonces, por eso siempre yo promuevo los espacios de autoconocimiento, por eso ir a terapia, por eso tomar cursos, leer libros, hacer enneagrama, lo que te lleve a conocerte. Siempre vamos a estar cambiando, así que es necesario que ese constante conocerte vaya transformándose. No vas a ser la misma persona que a los 20 cuando tienes 40, y los límites también van cambiando. ¿Sabes también por qué? Si vas haciendo terapia o vas haciendo este trabajo de conocerte, te vas a ir dando cuenta que antes permitías cosas porque estabas herido, porque necesitabas amor de otros, porque necesitabas que los demás hicieran cosas. Y parte de un proceso de maduración, de entendimiento, de responsabilidad afectiva o de transformar esas heridas en una nueva perspectiva, tomar las fortalezas, etcétera, te va a llevar a un espacio de ser un ser humano independiente. Entonces, en esa independencia tienes menos necesidades, y en esas menos necesidades es donde ya no ocupas tanto a los demás, por decirlo de alguna manera, porque casi siempre usamos a los otros. No es que los queramos, sino que los necesitamos. Y cuando ya no hay esa necesidad, entonces eres más valiente para poder decir que no. Ahora, decir que no eh, es también de valientes porque no queremos transitar esa incomodidad de que el otro se enoje. Pero también es importante que podemos decir no con amor. O sea, yo no tengo que ser grosero al decirle que no a la otra persona, pero casi siempre somos groseros porque ya estamos muy llenos de esa emoción. O sea, hemos permitido tanto que hasta que ya nos colmaron el plato, como decimos aquí en México, ya ahora sí ya decimos que no. Entonces es bien importante darte cuenta que si explotas al poner un límite, o de pronto eres grosero, o de pronto parecieras irrespetuoso, te observes y digas sí, porque hay mucho enojo en mí, porque no he podido. El enojo en ti es contigo mismo, porque anteriormente no te has respetado. Los límites son primos hermanos de la fidelidad, de sernos fieles. En el momento en el que te conoces, qué te gusta, qué no te gusta, con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo, lo puedes expresar desde el amor y tener esta facilidad de decir claramente y sencillamente no, yo no voy a ir a este lugar, o muchas gracias, pero no te puedo acompañar, o lo que sea, ¿no? Hay algo bien importante y que es clave en los límites, que es lo que yo les enseño a mis pacientes en terapia. Tienes que abandonar el tengo que. Esto es clave. O sea, cuando tú abandonas el tengo que, porque el tengo hace que tú interiormente hagas algo que no quieres hacer, o que sabes que la otra persona quiere que hagas, pero tú no estás de acuerdo con ello. Es muy diferente quiero hacerlo a tengo que. Ahora, hay otra cosa más importante todavía. Aquí las expectativas, lo que se espera de ti, lo que no quieres decepcionar a los otros, tiene mucho que ver. Por eso decía que esto va con la madurez de la persona y con la inteligencia emocional, o con la salud mental, o como cada quien le quiera llamar. Porque en el momento en el que te das cuenta que no le vas a caer bien a todos y que no toda la gente te va a querer, comienzas a soltar esto y a poder poner el límite con más
con más rigidez o con más, ¿cómo se puede decir? Con más claridad. Cuando te das cuenta que no le tienes que caer bien a todo mundo, ¿no? De hecho, no. O sea, es imposible caerle bien a todo mundo. Es imposible pensar o creer que tú le vas a caer bien a todos. No, no tienes por qué caerle bien a todos. Va a haber gente con la que va a ser más compatible tu energía y va a haber otra con la que no. Y tienes que aceptar esto. En el momento en que lo aceptas, te relajas y entonces empiezas a ser más complaciente contigo y con que sea suficiente caerte bien a ti. Ya no tienes que caerle bien a todos. Y en ese momento te vuelves más genuino porque no te eres infiel. Y en ese espacio de ser genuino, ser único, atraes a gente que es igual que tú. Entonces todo se vuelve muy poderoso. Por eso yo los límites los pongo como en algo súper top, como en primer lugar, porque las personas que se respetan a sí mismas enseñan a otros a respetarlos. Pero si tú no te respetas a ti, si tú no te conoces, si no te pones como prioridad, si todo el tiempo estás contestándole a todo mundo, pero vas a todas las fiestas, vas a todos los eventos y estás constantemente en este deseo de caerle bien a todos, te vuelves infiel. Y lo peor es que luego esperas que los demás también lo hagan. Y como no lo hacen, te enojas. Y te enojas con los otros, cuando el enojo viene desde ti. ¿Por qué? Porque tú no pudiste decir que no. Entonces no tienes que contestar todo, no tienes que ir a todas las fiestas, no tienes que tener muchos eventos. Si tienes hijos, no tienes que hacer todo lo que tus hijos quieran que hagas. En este espacio de mucha complacencia está el deseo de ser queridos, de ser amados, pero es bien importante entender que va a haber cosas que no vas a poder hacer y tienes que expresarlas con claridad. No puedo hacer esto y no es correcto que yo lo haga o no está bien que yo lo haga, ¿no? Entonces, en el momento en que abandonas el tengo que, te puedes permitir más poner esos límites. Hay un nuevo paradigma en donde tú te eres fiel, en donde te respetas, en donde estás muy bien contigo y entonces deja de importarte lo que los demás piensen. No es que no te importe, pero es que deja de ser lo más importante. Yo me he dado cuenta que a mí me importa la opinión de ciertas personas que han hecho lo mismo que he hecho yo o que están haciendo, por ejemplo, en mi trabajo. Me importa mucho la opinión de las personas que también tienen un podcast. Me importa mucho la opinión de las personas que hablan en público. Me importa la gente, me importa esa opinión de la gente que está haciendo lo mismo que yo hago porque entonces me puede dar un buen feedback. Pero si viene alguien que no está haciendo lo mismo que yo hago, que no conoce de estos temas, que no y me quiere dar su feedback, está bien, pero no me importa tanto, ¿no? Como lo que me importaría de alguien que sí está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Ahora pareciera esto muy egoico y pareciera como muy de que qué mal que no me importe, pero tienes que entender que en el momento en el que eso deja de ser importante para ti va a ser más fácil poner un límite. Así que la invitación es acercarte a esta idea, este entendimiento de que puedes poner los límites desde el amor y aceptar y entender que no le vas a caer bien a todo mundo. No toda la gente te va a querer y eso está bien.